Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer ciclo de webinar de la Soki Cardio Digo, la Sociedad Chilena de Kinesiología, Sociedad Chilena de Kinesiología en Cardiología. En esta segunda jornada de webinar tengo el placer y el agrado de presentar a Christian Fichel. ¿Está bien pronunciado, Christian? ¿Sí? Sí, ok. Ya, Cristian es nutricionista deportivo del plantel profesional de la Universidad Católica, es magíster de Fisiología Clínica del Ejercicio y también es miembro del International Society of Sport Nutrition y hoy hablará sobre riesgo cardiovascular y suplementación. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Erika. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá en este webinar, hablando de un tema que es bastante particular, bastante llamativo, porque muchas veces cuando hablamos de suplementación enfocamos netamente al deportista de alto rendimiento, ¿no es cierto? O al deportista que no tiene ningún tipo de patología. Y hoy día vamos a tratar de ver cuáles son los riesgos potenciales de cierto tipo de suplementos y algunos, por supuesto, beneficios que podrían llegar a tener en pacientes con algún perfil de riesgo cardiovascular, que por supuesto nos va a ayudar a entender siempre que ante la prescripción de una suplementación o ante una sencilla recomendación, tiene que haber de antemano un adecuado análisis, ¿no es cierto?, del caso del paciente en particular que estás tratando y por supuesto del producto que estás recomendando. Así que espero que sea una guía que le ayude, por supuesto, esta presentación y que sin duda sea algo necesario o útil, perdón, para ustedes cuando tengan que prescribir cierto tipo de suplementos para sus pacientes con este tipo de perfiles. Bueno, voy a pasar a presentar. Me excuso, estoy desde una tablet, por ende mi pantalla se va a cerrar cuando presente, pero voy a estar ahí atento a cualquier duda o comentario una vez que terminemos la presentación. Bueno. Perfecto, vamos a comenzar entonces. Muy bien, entonces, como pueden ver la presentación, ahí sí me hacen un feedback. Sí, se ve muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver el tema suplementos alimentarios y riesgo cardiovascular, como habíamos mencionado anteriormente. Siempre parto hablando de que desde un punto de vista, el ser humano siempre trata de buscar algo de ayuda a través de agentes exógenos, ¿no es cierto?, que por ejemplo nos ayudan a lo mejor rendir mejor en el estudio, a lo mejor rendir mejor en el trabajo y por supuesto también rendir mejor en la práctica deportiva. Cuando nosotros asociamos a el ejercicio como una terapia metabólica, por supuesto también tenemos que entender que existen ciertos tipos de estrategias que nos van a ayudar a lo mejor optimizar el resultado, ¿cierto? Desde un punto de vista más enfocado a lo mejor al tipo de ejercicio, pero también por supuesto al tipo de alimentación. Por eso vamos a hablar hoy día de la suplementación. Y si ustedes pueden ver acá en la imagen a su izquierda, pueden ver unos gladiadores, ¿cierto? Que básicamente los puse ahí porque fueron los primeros deportistas, por así decirlo, que utilizaban cierto tipo de estrategias nutricionales para poder rendir mejor. Ellos atribuían, por ejemplo, un mejor rendimiento deportivo a un mayor consumo de pan y un mayor consumo de vino, específicamente, ¿no es cierto? Ahora, si lo analizamos, probablemente podamos decir, bueno, el consumo de pan, una mayor cantidad de carbohidratos, hacía que efectivamente tuvieran un mejor rendimiento, específicamente por las fuentes energéticas que contribuía a lo mejor una dieta más alta en pan, ¿cierto? Entendiendo que este macronutriente es fundamental para la realización de la actividad física y evitar, por supuesto, la fatiga. Entonces, cuando nosotros hablamos de ayudas ergogénicas, vamos a encontrar distintos tipos de conceptos, no solamente nutricionales, de los cuales vamos a hablar hoy,
sino que también podemos encontrar ayudas ergogénicas de tipo mecánicas, ¿cierto? Asociado, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de una zapatilla, algún tipo de ropa que pueda generar algún tipo de beneficio, ¿cierto? Hace muy poco no se hablaba que, por ejemplo, una zapatilla no podía generar una ventaja biomecánica. Hoy día tenemos tecnologías tan interesantes de poder hablar que desde una plantilla de fibra de carbono te permite a lo mejor correr de manera mucho más rápida. También tenemos ayudas ergogénicas de tipo fisiológicas, enfocadas al tipo de entrenamiento, por ejemplo, el entrenamiento en altura y, por ejemplo, los cambios en la eritropoyetina que pueden generar. Ayudas ergogénicas de tipo farmacológicas, habitualmente asociadas a sustancias que son doping, que si bien no son ayudas ergogénicas nutricionales, podemos llegar a tener componentes farmacológicos en cierto tipo de suplementos. ¿Ya? Por eso va un poco de la mano, si es que no sabemos cuáles son los ingredientes que van a tener estos tipos de productos que estamos utilizando. Y también tenemos, por supuesto, las ayudas ergogénicas de tipo psicológicas, que están asociadas más como al coaching o a las estrategias netamente de un psicólogo que te puede ayudar a afrontar de mejor manera una disciplina deportiva. ¿Ya? Hoy día nos vamos a enfocar, por supuesto, en ayudas ergogénicas de tipo nutricionales, es decir, de cómo a través de los alimentos o los suplementos alimentarios vamos a obtener un beneficio, una ganancia, una mejora en el performance deportivo, ¿cierto? Enfocado, por supuesto, no solamente en un deporte recreativo, ¿no es cierto?, sino también en un deporte o una actividad física enfocada en una rehabilitación, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos, ¿para qué suplementamos habitualmente? Y estas son las razones de las por qué optamos muchas veces por un suplemento. Cuando realizamos actividades prolongadas y entrenamientos que vamos a estar incursionando a lo mejor ya desde un tiempo a esta parte, o por supuesto a lo mejor un entrenamiento más nuevo, efectivamente tratamos de utilizar suplementos para sentirnos mejor, para acelerar procesos de recuperación, para generar una mejor regulación hidroeléctrica y una mejor termorregulación, ya específicamente hablando de, por ejemplo, bebidas de tipo deportiva, ¿cierto? O tan solo y sencillamente el agua, para corregir y o modificar la composición corporal, ¿cierto? Para mejorar a lo mejor o aumentar la masa muscular, para perder más grasa, entendiendo que estos cambios o modificaciones pueden mejorar metabólicamente hablando al paciente. Orientar el desarrollo de la masa muscular. Como bien mencionaba anteriormente, nosotros podemos enfocar no solamente un suplemento, sino también la cantidad de macronutrientes que nosotros vamos a estar trabajando en función, por supuesto, del estímulo que va a estar trabajando también el paciente, para cubrir requerimientos durante la competencia o el entrenamiento en condiciones que el alimento no lo permita. Esto debería ser uno de los más fundamentales. Y créanme que más adelante, cuando sigamos avanzando, se van a dar cuenta que, en definitiva, tenemos que valorar bastante bien si es que el alimento no está o no contribuye a lograr cubrir los requerimientos de macro y micronutrientes. Y recién ahí a lo mejor podríamos llegar a optar a una suplementación adecuada. ¿Cómo vamos a seleccionar un suplemento? Y específicamente nosotros tenemos que entender que la punta de esta pirámide, que lamentablemente es lo que menos hacemos, está enfocado en lo que nosotros deberíamos realizar, o sea, buscar a través de metaanálisis y revisiones sistemáticas el uso de un suplemento, o sea, el que efectivamente tengamos evidencia científica sustancial de que el suplemento que yo voy a estar utilizando está o puede llegar a realizar algún efecto deseado en mi paciente, por el perfil que tiene, ¿no es cierto?, por las características del movimiento, por las características del deporte. Luego tenemos ensayos controlados, ¿no es cierto?, estudios de cohorte que también pueden ser interesantes poder analizar, estudios de caso control, y ya vamos después disminuyendo, ¿no es cierto?, a lo mejor la rigurosidad en función de a lo mejor de que sea una directriz o de que sea un consenso de estudios transversales, de reportes de estudio de caso, y por supuesto esto último que lamentablemente es lo que más usamos para recomendar algún tipo de producto, que son las ideas, las opiniones de expertos, entre comillas expertos, de editoriales, de anécdotas, de influencer, etcétera. Que claramente, muchachos, es, como les decía, lo que menos deberíamos hacer, ¿ya? Porque básicamente
cuando nosotros hablamos desde la videncia y no desde la evidencia, vamos a tener un sesgo muy importante y que por supuesto podemos llegar a generar algún tipo o algún grado de riesgo en el paciente que estamos evaluando. ¿Cómo vamos a categorizar un suplemento? Y acá a lo mejor es una tarea un poco más compleja, porque va a depender netamente de, por supuesto, el estamento que elijamos, ¿no es cierto? Vamos a tratar de buscar siempre los estamentos más, que tengan una mayor trayectoria, por supuesto, que tengan un mayor peso científico, y dentro de esos tenemos el International Society of Sport Nutrition, el ISSN, ¿no es cierto? O el Instituto Australiano del Deporte, que hoy en día son los que más se actualizan con respecto al listado de suplementos que nosotros podemos utilizar para los pacientes deportistas recreativos y los deportistas de alto rendimiento. Existen otros como el Human Performance Resource o también, por supuesto, el Comité Olímpico Internacional, que se asemeja bastante a lo que habla el International Society of Sport Nutrition. Cuando nosotros empezamos a analizar las tablas, habitualmente vamos a encontrar grupo A, grupo B, grupo C, y que en definitiva tienen un distinto significado. Por ejemplo, para el ISSN, el grupo A son suplementos con evidencia científica de peso, que efectivamente generan un efecto en el deportista. Y acá tenemos la proteína en polvo, whey protein, proteínas vegetales, etcétera, la creatina monohidrato, la cafeína, la betalanina, los aminoácidos esenciales para aumentar la masa muscular, los carbohidratos, el bicarbonato sódico y agua y bebidas deportivas, por supuesto, para una adecuada termorregulación. Evidencia tipo B, que significa suplementos con evidencia científica limitada, y ahí ya encontramos los aminoácidos ramificados, ¿no es cierto? El hidroximetilbutirato, la taurina, el ácido fosfatídico, la citrulina, el ácido araquidónico, los aminoácidos esenciales para mejorar el rendimiento deportivo, el glicerol y los nitratos. Ojo que miren, fíjense que está en evidencia de tipo B. Tenemos la evidencia de tipo C, que son suplementos sin evidencia científica de peso, y ahí tenemos la arginina, la carnitina, la glutamina, el cromo, el sulfato de agmatina, el ácido aspartico, el tribulus terrestris y la ecdisterona. Es decir, que no debería recomendar los que están en grupo C, probablemente, o es muy pronto para poder recomendar un suplemento de tipo B, y por supuesto los suplementos de tipo A es donde ya debería estar trabajando porque son los que tienen mayor peso en función de su evidencia. Ahora, el más actualizado en función de la categorización del suplemento del Instituto Australiano del Deporte, que también clasifica los niveles por letra. El nivel A es el nivel de evidencia científica fuerte, el nivel B es el nivel de evidencia científica emergente, el nivel C es nivel de evidencia científica no contundente y que no apoya supuestos beneficios para atletas, y el nivel D es prohibido o alto riesgo de contaminación, además de riesgos para la salud. Y pasamos a detallar específicamente cuáles son de cada grupo. Por ejemplo, en el grupo A ya inmediatamente tenemos una subclasificación en alimentos deportivos, que son las bebidas deportivas, agua, ¿no es cierto? Agua con electrolitos, aguas con electrolitos y azúcar, etcétera. Geles deportivos, confitería deportiva, es decir, agregar más carbohidrato, suplementos de electrolitos, proteínas aisladas y otros como barras de proteínas, barras de carbohidrato, etcétera. Tenemos los suplementos médicos: hierro, calcio, vitamina D, multivitamínicos, probióticos y zinc. Específicamente, sobre todo cuando hablamos de un paciente con un perfil de riesgo cardiovascular, vamos a entender que estos suplementos médicos podrían llegar a ser una alternativa ante un déficit. Es decir, si es que llegamos a tener algún déficit de hierro, calcio, vitamina D, de zinc, por supuesto, podemos llegar a optar a este tipo de suplementos. Pero si no es el caso, si en función de una dieta nosotros podemos o tenemos o mantenemos rangos normales de estos nutrientes, por supuesto, no vamos a generar un mayor beneficio suplementando aún más, ¿ya? Después vamos a hablar específicamente cuáles son a lo mejor esos nutrientes críticos que en estos pacientes con riesgo cardiovascular o un paciente sano, ¿no es cierto?, se podría haber beneficiado asociado a un menor riesgo cardiovascular si incorpora una mayor cantidad. Tenemos los suplementos para mejorar el rendimiento deportivo, y acá hablamos de la cafeína, la betalanina, el bicarbonato de sodio, el jugo de remolacha, ¿no es cierto?, los nitratos del jugo de remolacha, la creatina y el glicerol. Ya en el grupo B tenemos polifenoles en alimentos, ¿no es cierto? Frutas ricas en polifenoles, antioxidantes también como vitamina C y N-acetilcisteína, ¿ya?
saborizantes como el mentol, la quinina, ¿no es cierto?, el TRP, y otros como el colágeno, la curcumina, las cetonas, el omega 3 y la carnitina. Ojo, fíjense que en el grupo B, o sea, que aún no hay evidencia, hay suplementos que habitualmente los recomendamos con bastante frecuencia, como puede ser el omega 3, como puede ser la vitamina C, por ejemplo, o el colágeno, que hasta la fecha en la única donde hemos tenido efectivamente resultados con respecto a una mejora o una recuperación adecuada del ligamento del tendón es en célula in vitro y no en pacientes propiamente tal. Tenemos los del grupo C, ¿no es cierto? Como otros productos como magnesio, ácido alfa-lipoico, hidroximetilbutirato, que ojo que fíjense, según el estamento, ¿no es cierto? Pueden encontrar alguno en el grupo B, otro en el grupo C. Por ejemplo, acá el HMB está en el grupo C. Los aminoácidos ramificados están en el grupo C. La leucina están en el grupo C. Los fosfatos, los prebióticos, la vitamina E y la tirosina también están en el grupo C. Y ya en el grupo D tenemos prohormonales y precursores hormonales, estimulantes como la efedrina, la sibutramina, y por supuesto los prohormonales como la androstenediona o los tríbulos terrestres, que ya lo habíamos visto anteriormente, que por supuesto son componentes que no debería arriesgarme a tener en un suplemento nutricional. Si, por supuesto, si lo llega a declarar que probablemente no sea el caso o no sea realidad, inmediatamente debo rechazarlo. Lamentablemente estos tipos de componentes los encontramos como trazas, es decir, no van a estar dentro de un desglose de ingredientes ni de trazabilidad, pero sí podemos tener el riesgo potencial de llegar a encontrarnos con uno de estos, y con un porcentaje más importante de lo que se podía creer. Independiente que uno piense que a lo mejor por una marca que puede ser muy conocida puede tener menos riesgo, la verdad es que estadísticamente hablando es otra la realidad. Y por eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es segura la suplementación para todos? Y acá tenemos que entender que de la cantidad del gigante de variedad que vamos a encontrar en una farmacia, en una tienda de vitaminas, minerales, suplementos, ¿no es cierto? Em, por supuesto tenemos que entender que hay muchos suplementos que no van a generar ningún tipo de efecto, ¿cierto? Están asociados más a un marketing, ¿no es cierto? Al tratar de vender más el producto y no tanto asociado a que estén preocupados de tu salud. Habitualmente podemos encontrar productos que no declaran ingredientes, ¿no es cierto?, que pueden estar contaminados, ¿no es cierto?, que pueden ser una pérdida de tiempo, que puede dar positivo asociado a alguna droga o a alguna sustancia ilícita, porque básicamente lo puede tener como traza, ¿ya? Puede ser de una calidad más baja, ¿ya? Habitualmente, por ejemplo, pasa mucho con los tipos de proteína o las proteínas en polvo en particular. Tan solo pensamos que comprar un producto ya va a ser la magia, y también tenemos que analizar la calidad del producto, qué tipo de proteína tiene, la cantidad de proteína que tiene, por supuesto, que va a ser también muy importante al momento de poder lograr objetivos con una planificación alimentaria y un correcto trabajo físico. Entonces, claramente no es tan fácil, entendiendo, como les decía, que tenemos una gran cantidad de productos a la venta y que por supuesto nosotros podemos, o tenemos mucha información circulando, ¿no es cierto?, que uno busca para qué me sirve, no sé, el omega 3 y te van a salir un listado de 500.000 beneficios, pero a lo mejor no va a ser tantos como uno cree, o la evidencia no respalda tantos beneficios como uno cree. El omega 3 lo estoy diciendo como un ejemplo, puede ser los multivitamínicos, puede ser la vitamina C, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de si efectivamente es segura la suplementación, tenemos que empezar a indagar cuál puede ser el porcentaje de trazas, ¿no es cierto?, de sustancias prohibidas que podría llegar a tener un suplemento. Y entre el 12 al 58% de suplementos a la venta pueden llegar a tener algún grado de trazas, ¿no es cierto?, de ingredientes que estén en el listado antidoping de la WADA, es decir, sustancias prohibidas, que para un deportista, por supuesto, pueden ser incluso el quedar expulsados, ¿no es cierto?, o castigados para su disciplina. Y no solamente eso, no solamente pensando en una persona que realiza deporte, ya analizando un paciente que tiene un riesgo cardiovascular,
vamos a entender que las sustancias anabólicas que puede llegar a tener un suplemento con trazas, también puede llegar a generar un efecto totalmente negativo y nocivo para la salud de este paciente. Y ahí ya no estamos hablando, insisto, de solamente la carrera deportiva de un paciente, sino estamos hablando de la vida, ¿no es cierto?, la salud y la mortalidad de una persona. ¿Qué tanto entonces podemos llegar a tener en contaminación? Y lamentablemente son muchas las cantidades de trazas, ¿no es cierto?, que no están declaradas que podemos encontrar en este tipo de suplemento. Ahora, ¿qué tan fácil es poder creer en un etiquetado? Y lamentablemente no tenemos una entidad que regule eh, de manera fuerte, digamos, de manera tan rigurosa la suplementación o los ingredientes que va a tener un suplemento, ¿ya? Son muy pocos los productos que se analizan, por ejemplo, las técnicas de manufactura, son muy pocos los productos que se analiza un análisis bromatológico, un análisis de HPLC, por ejemplo, o a lo mejor en algunos se hace un estudio de cuánta es la cantidad total de proteínas, pero no se sabe qué tipo de proteína es, o específicamente no se saben los ingredientes que pueden tener asociados al complemento total de los ingredientes. Entonces la pregunta sería, ¿cómo seleccionar un buen suplemento? Y como mencionaba, tratar de buscar cuáles son las certificaciones que tenemos, que lamentablemente no las tenemos a nivel nacional, pero sí las podemos tener a nivel internacional. Entonces ahí sí podemos encontrar, por ejemplo, la NSF, ¿no es cierto? Y la GMP, que son certificaciones de técnicas de manufactura, ¿no es cierto? Que hablan de una correcta manipulación del producto, una correcta creación del producto, ¿cierto? Que por supuesto te va a asegurar que está libre de un componente que pueda ser inocuo. También tenemos los certificados de antidroga, ¿no es cierto? Que básicamente analiza si es que este producto tiene algún tipo de trazabilidad que puede llegar a ser doping, ¿no es cierto? O que efectivamente pueda llegar a ser netamente una droga ilícita. Y también tenemos el Informed Choice, que es una mezcla de técnicas de manufactura, ¿no es cierto? Y un análisis de trazabilidad que tienen los productos, donde te certifican que no va a tener ningún tipo de agente doping, ¿no es cierto? Ahora, eh, ¿cuántos productos encontramos con este tipo de certificaciones en Chile? Y la respuesta son muy pocos. O sea, hoy día, por ejemplo, si yo les digo de marcas, tan solo hay 2 marcas que tienen uno solo de este tipo de certificaciones, que es el Informed Choice, y que no necesariamente a lo mejor por etiquetado son las mejores proteínas, por ejemplo, o los mejores suplementos, pero en particular me da una seguridad en función de la inocuidad que puede tener este producto. Ya no solamente para el deportista de alto rendimiento que a lo mejor está en una competencia, sino también en el paciente que necesita un producto, por supuesto, que no tenga ninguna trazabilidad que pueda generar algún riesgo metabólico o riesgo cardiovascular. Y por supuesto, antes de usar un suplemento, siempre debo hacerme estas preguntas. Primero, analizar si está preparado para usarlo, ¿cierto? Si debo usarlo, si existe algún tipo de evidencia, como ya les había mencionado anteriormente, buscar, indagar que efectivamente tengamos evidencia de peso para poder utilizar ese producto, si es efectivo para el deporte o el evento que estoy practicando, para el tipo de entrenamiento que estoy realizando. Si la respuesta es sí, voy a la siguiente pregunta, ¿su uso es seguro para la salud? Si sigue siendo sí la respuesta, me vuelvo a preguntar, ¿el suplemento proviene de una fuente confiable? Si dice, ¿no es cierto? Si tiene algún grado de certificación, si efectivamente yo puedo confiar en este suplemento, lo pruebo. Si encuentro algo positivo, si encuentro un beneficio, lo sigo probando, ¿no es cierto? Y si el resultado es consistente, por supuesto, debo considerarlo. Debo considerar su utilización. Ahora, ¿cuántos de nosotros hacemos esto? Estoy más que seguro que si tenemos aquí varios nutricionistas, probablemente porque un profesor o porque lo escucharon en una clase o porque ustedes mismos lo leyeron a lo mejor en Instagram o ojalá en PubMed o algún tipo de revista científica, dijeron, bueno, este suplemento funciona. Así que te lo recomiendo, tómatelo en estas cantidades. Pero ¿quién hace el seguimiento?
¿Y quién evalúa si es que efectivamente tu paciente o tu deportista está teniendo buenos resultados? Si efectivamente es un respondedor del suplemento que tú le estás dando. Y la respuesta es que lamentablemente son muy pocos los profesionales que hacen este tipo de seguimiento, ¿ya? Ahora, en un paciente con riesgo cardiovascular, por supuesto que es fundamental hacer este tipo de seguimientos, pensando, por supuesto, que tú le estás dando un suplemento para que mejore ciertos aspectos, ya sea asociados al rendimiento deportivo o ya sea asociados a la salud. Entonces, ayudas ergogénicas. Habitualmente nosotros pensamos, bueno, esto es lo más importante, esto es lo mejor, esto es lo que tenemos que hacer. Si haces un poquito de deporte, vamos a darte suplemento porque ese es el camino. Y la realidad es que nosotros tenemos que enfocar siempre nuestra intervención asociado a tener una planificación adecuada y balanceada de nuestra nutrición, de los alimentos, ¿ya? Luego podemos pensar a lo mejor en estrategias del entrenamiento con estrategias pre, intra y post-entrenamiento, ¿no es cierto? Y lo último a lo que yo me tengo que enfocar es en la suplementación, ¿ya? Eso es lo último de los caminos que debemos hacer en una intervención nutricional, ¿ya? Si lo hace al revés, tienes que replantearte, por supuesto, la forma de intervención en tus pacientes. Si se sienta el paciente y te dice, bueno, yo juego fútbol o yo troto, ya, tienes que tomar una proteína, tienes que tomar cafeína. No, eso no debería ser un mensaje adecuado en una primera consulta, ¿ya? Bueno, ya entendiendo un poco el contexto de los suplementos, que ya no es tan fácil llegar y recomendar un suplemento, por supuesto, y no es tan seguro tampoco recomendar un suplemento, vamos a hablar un poco de los suplementos y el riesgo cardiovascular. Y si analizamos específicamente el riesgo cardiovascular o las consecuencias que podrían llegar a tener los suplementos ergogénicos, ¿no es cierto? La evidencia es bastante clara, es uno de, por supuesto, las variables externas que a lo mejor podría generar una menor alteración del riesgo cardiovascular, en donde se ha visto alteraciones de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿ya? Y ojo, que no necesariamente han sido variaciones que efectivamente pueden llegar a generar algún grado de daño. Van a depender, por supuesto, de la dosificación, del tiempo en que lo emplegue y, por supuesto, del tipo de producto que estés utilizando. Y, por supuesto, del tipo de ingredientes que va a estar teniendo este suplemento, ¿ya? Así como podemos tener suplementos ergogénicos, también podemos tener agentes anabólicos, que como ya les mencionaba, hay algunos suplementos que pueden llegar a tenerlos y que en definitiva van a ser bastante nocivos, ¿ya? Y que no solamente vamos a tener una alteración leve de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial, ¿ya? ¿No es cierto? Podemos tener una alteración en la fuerza de contractibilidad, ¿no es cierto? Podemos tener una alteración en la perfusión del ventrículo izquierdo, podemos tener riesgo de trombosis, o sea, podemos tener el riesgo de aterosclerosis, de un infarto, de una isquemia, o sea, estamos hablando de palabras mayores, ¿ya? Entonces, por eso, cuando hablamos netamente del suplemento, ¿cierto? El suplemento que es legal, ¿no es cierto? Que está dentro del listado de productos que pueden ser inocuos, podemos llegar a tener algunos que pueden alterar levemente nuestro, nuestro sistema cardiovascular, pero ya cuando hablamos de suplementos que no sé la procedencia y que efectivamente no sé cuáles son los ingredientes que tiene, ya el riesgo es mayor, porque no solamente estamos hablando de productos alimentarios, ¿no es cierto?, sino que también podemos estar hablando de fármacos, ¿no es cierto?, o de componentes farmacológicos. Y este es un estudio que salió este año y que habla de cuáles son los productos o suplementos alimentarios que podrían llegar a generar algún tipo de alteración en pacientes, ¿no es cierto?, con riesgo cardiovascular. Por ejemplo, se ha demostrado que los suplementos de cafeína o con cafeína pueden llegar a generar arritmias, vasoconstricción, hipertensión y trastornos de electrolitos. Y eso obviamente, insisto, dependiendo de la cantidad de cafeína y también de los componentes que acompañen el suplemento de cafeína. También tenemos los factores lipotrópicos, como los famosos quemadores de grasa, ¿no es cierto? Que también pueden llegar a tener incluso mayor cantidad de cafeína. Puede tener efedra, ¿no es cierto?, o efedrina, o distintos tipos de componentes similares a la efedra que pueden generar arritmias,
vasoconstricción y por supuesto hipertensión. Tenemos también dentro de los productos que pueden ser considerados suplementos de tipo deportivo, tenemos la guaraná y el ginseng, que también lo encontramos en los quemadores, los famosos quemadores de grasa, y que también lo encontramos muchas veces en los preentrenos o incluso en algunas proteínas, ¿no es cierto? Y estos dos componentes, guaraná y ginseng, pueden generar también arritmias e hipertensión, ¿ya? Ahora, ya estarán imaginándose cuáles son los productos que efectivamente no solamente tienen cafeína, sino que tienen ginseng, guaraná, taurina, que son estimulantes del sistema nervioso y simpático y por supuesto van a generar bastantes alteraciones en nuestro sistema cardiovascular. Perdón, de los demás, no hay una evidencia sustancial de un potencial efecto beneficioso o negativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ya recuerdan el grupo A, hablábamos de la creatina, mira, dice que tiene a lo mejor un efecto desconocido, ¿ya? También, por ejemplo, hablamos de la betalanina, también en el grupo A, también un efecto desconocido. Los antioxidantes, un efecto desconocido. Y hoy día, los multivitamínicos también, un efecto desconocido. Hoy día vamos a hablar un poco de esto en función de la evidencia y, por supuesto, quiero también que ustedes tomen sus propias conclusiones en función de esta evidencia que claramente determina que muchas veces la incorporación de estos productos no necesariamente va a ser tan beneficioso. Bueno, y tenemos los suplementos médicos primero, ¿ya? Los suplementos médicos, por ejemplo, habitualmente que se recomiendan, recuerden, en déficit. Si es que yo tengo un déficit de hierro, puedo llegar a suplementar hierro. Si tengo un déficit de vitamina D, voy a suplementar vitamina D. Si tengo un déficit de calcio, voy a suplementar calcio. ¿Ya? Si tengo un déficit de zinc, voy a suplementar zinc. La suplementación no tiene que ser una opción porque sí, no tiene que ser una opción de por si acaso. Por eso uno cuando realiza un análisis, un análisis alimentario, ¿no es cierto? Un recordatorio de 24 horas, una anamnesis adecuada y crítica de la alimentación de un paciente, tiene que evaluar si es que hay carencias, si es que hay déficit, ¿no es cierto? O excesos de macro y micronutrientes, ¿ya? En el caso de que exista un déficit, recién ahí puede ser una estrategia adecuada el incorporar este tipo de suplementos, ¿sí? Llama la atención porque hay un estudio longitudinal que salió el año 2021, que fueron 10 años de evaluación, son una población de 70.000 personas en Australia, y que determinaba que evaluaban, por supuesto, el riesgo cardiovascular y también el riesgo de obesidad en función de distintos tipos de estrategias alimentarias, ¿cierto? Dentro de los resultados estaba que una dieta balanceada, ¿no es cierto? Y enfocada en un estilo de vida más saludable, por supuesto, generaba un menor riesgo cardiovascular. Pero también llamaba la atención de que pacientes con una mejor cantidad de ingesta de calcio, de ingesta de omega 3, ¿no es cierto? También tenían un menor riesgo relativo de patologías cardiovasculares. Bastante llama la atención el tema que también aparezca la vitamina D, perdón, en ese estudio, siendo los más relevantes el calcio y la vitamina D como, de cierta manera, factores protectores ante riesgos cardiovasculares. Ahora, no determinando de manera directa cuál era el efecto de la vitamina D y el calcio en el riesgo cardiovascular, sino más bien haciendo una correlación en función de la ingesta y la disminución de un riesgo relativo. Sí se puede determinar que, por supuesto, la vitamina D puede generar o puede disminuir arteriopatías coronarias, ¿no es cierto? Sobre todo cuando encontramos pacientes con una deficiencia severa de vitamina D, ¿ya? Y que, por supuesto, se van a ver beneficiados cuando nosotros tratamos de utilizar o entregar una suplementación de 1.000 a 2.000 unidades internacionales, dependiendo, por supuesto, de la deficiencia que pueda llegar a tener. Incluso pueden llegar a ser hasta 5.000 unidades internacionales de vitamina D, dependiendo incluso de la estación del año, por supuesto, entendiendo que, por ejemplo, la suplementación de vitamina D se recomienda más en otoño y en invierno.
Ya me voy a enfocar en los multivitamínicos y quiero que analicemos un poco estos estudios que hablan específicamente del poder antioxidante que puede llegar a tener un multivitamínico. Que, ojo que eso es una de las cosas por las que habitualmente más recomendamos un multivitamínico, por la cantidad de vitamina C, ¿no es cierto? Por la cantidad de vitamina E que puede llegar a tener y por supuesto el efecto que puede generar una mayor cantidad de antioxidantes. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros hablamos de un paciente que necesita un efecto beneficioso del ejercicio, que necesita, por ejemplo, una activación de PGC1 alfa para generar un mayor biogénesis mitocondrial, o que necesita, por supuesto, un mejor orden redox en función de su perfil metabólico? Y nos vamos dando cuenta que la evidencia demuestra que altas dosis de vitamina C y vitamina E pueden generar un efecto contrario, ¿no es cierto?, en pacientes que empiezan a practicar un deporte, ¿no es cierto?, que empiezan a realizar algún tipo de entrenamiento y que por supuesto podría llegar a desencadenar estos cambios que a la larga no son negativos, o sea, perdón, que no son positivos, ¿no es cierto? Una, eh, una menor sensibilidad a la insulina, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a tener una menor cantidad de adiponectinas. Finalmente podemos llegar a generar entonces un perfil o un orden redox menos adecuado de las personas o los pacientes que no están consumiendo este tipo de productos. Ahora, ¿cuántas son las cantidades que evaluaba este suplemento que se daba? Por ejemplo, eran 1000 miligramos de vitamina C, sí, lo que habitualmente nosotros tomamos como suplemento, por ejemplo, para cuidarnos de los resfriados, y 400 unidades internacionales de vitamina E, ¿ya? O sea, no eran dosis, no eran megadosis tampoco. Ahora, si también nosotros analizamos cuál es el efecto potencial, ¿no es cierto?, de un antioxidante o generar un orden redox, ¿no es cierto? También tenemos que decir que, por supuesto, una mayor cantidad de radicales libres, ¿no es cierto?, asociado al ejercicio, o sea, la inflamación que puede llegar a generar el ejercicio, también va a generar una mayor concentración de calcio iónico. Y el calcio iónico, como tal, también va a ser regulador de este orden redox, ¿no es cierto? También nos va a ayudar a generar una hormesis en cuanto a la regulación antioxidante de nuestro cuerpo. Si nosotros vamos más allá, el calcio iónico es tan importante, incluso para poder generar un efecto, un aumento de la superóxido dismutasa, por ejemplo, por sobre una condición basal posterior al ejercicio y sin utilizar ningún tipo de suplementación o de antioxidantes. Ahora, este efecto cambia cuando nosotros utilizamos algún tipo de suplementación con vitamina C y vitamina E, entendiendo que vamos a generar una menor concentración de superóxido de dismutasa y que por supuesto también podemos llegar a tener, lamentablemente, alteraciones negativas en PGC1 alfa, ¿ya? Que por supuesto ya habíamos mencionado que puede generar una mayor biogénesis mitocondrial. Por ende, uno de los aspectos más positivos que podríamos llegar a tener en el entrenamiento, sobre todo en pacientes metabólicos, se va a ver disminuido y mermada por un aumento excesivo de los antioxidantes por este tipo de suplementos, ¿sí? Esto es la hormesis que les mencionaba anteriormente. Finalmente, los radicales libres del ejercicio, ¿no es cierto?, van a generar factores transcripcionales como NRF2, que por supuesto van a fosforilar PGC1 alfa y que por supuesto nos van a ayudar a generar este orden redox adecuado, ¿no es cierto? Recuerden que la inflamación no siempre es negativa, que la inflamación es necesaria en una condición aguda, como lo puede ser el ejercicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de, hay que evitar la inflamación, es la inflamación crónica la que tenemos que evitar. Y específicamente, por ejemplo, cuando hablamos de un paciente obeso, ese es el riesgo ese es el riesgo metabólico que tiene un paciente obeso, que finalmente estamos hablando de una inflamación crónica que no tiene las mismas alteraciones fisiológicas que este tipo de inflamaciones agudas que genera el ejercicio, ¿ya? Entonces, algunos le tienen tanto miedo a la inflamación, no como esto porque me va a inflamar en un momento determinado. Si fuera así, insisto, el ejercicio sería negativo y es todo lo contrario. Ahora vamos a hablar de suplementos para mejorar el rendimiento deportivo, ¿ya? Y en este caso les voy a hablar de la creatina, que es evidencia tipo A, ¿no es cierto?, en distintos tipos de estamentos nutricionales deportivos.
para que lo sepan, yo me imagino que varios ya saben que es un compuesto derivado de la arginina, la glicina y la metionina, ¿no es cierto? Nosotros generamos una síntesis endógena de 1 a 2 gramos por día, pero también, por supuesto, lo podemos tener asociado a la alimentación, ¿no es cierto? Si tiene una alimentación más rica en carnes y pescados, va a poder tener también mayores concentraciones de creatina. ¿Qué hace la suplementación? Va a aumentar las reservas de creatina muscular, aumentando las tasas de resíntesis de fosfocreatina, mejorando la capacidad del ejercicio de alta intensidad y corta duración, ¿cierto? Ahora, como son reservas que se pueden ir recuperando al cabo de 1 minuto o 2 minutos, dependiendo del nivel de entrenamiento, por supuesto puedes hacer o puedes utilizar este sustrato energético nuevamente cuando haces movimientos reiterados, ¿ya? Este suplemento se utiliza de manera crónica. Anteriormente se pensaba que podíamos dar este suplemento tan solo por 3 meses, pero hoy se ha visto que lo puedes utilizar por bastante más tiempo, ¿no es cierto? Dependiendo, por supuesto, cuáles sean los objetivos. Habitualmente se trabajan en se entregan en distintas formas, dependiendo también de cuál es el objetivo que tienes y cuál es el tiempo que tienes para tratar de generar un cambio fisiológico, ¿no es cierto? En función de los niveles de creatina. Primero puedes utilizar una fase de carga de 20 gramos al día, ¿no es cierto? O 0,3 gramos por kilogramo de peso. Y también puedes hacer una fase de mantención, que es básicamente mantener un consumo de 3 a 5 gramos por día o 0,03 gramos por kilogramo de peso. Entonces, son recomendaciones que las podríamos extrapolar a un paciente con riesgo cardiovascular o a un paciente con algún tipo de patología cardiovascular, y la realidad es que sí. Y acá nosotros vamos a enfocarnos en tres patologías, específicamente la insuficiencia cardíaca, la isquemia cardíaca y la cardiotoxicidad, en donde existe evidencia que la suplementación de creatina podría generar algún grado de efecto positivo en estas patologías. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca se ha demostrado en estudios con ratas que hay una disminución de la creatina en el corazón, ¿ya? Y esto hace que también tengamos una menor fuerza de contractibilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué tanto, de qué tan disminuido podríamos llegar a tener la creatina en el corazón, en ratas se ha visto que puede ser de entre el 33 al 43%, ¿ya? Pero si nosotros analizamos tan solo cuánto es la cantidad de ATP que puede llegar a tener el corazón, ahí de ese 33 a 43% de ATP estamos hablando tan solo de un 12%. Ahora, no deja de ser, es decir, tenemos menos ATP en ese corazón, ¿ya? Porque tiene menos creatina y por ende tenemos una menor fuerza de contractibilidad. Entonces, ¿qué se sugiere? Se sugiere que la suplementación de creatina podría ayudar a paliar ese efecto negativo que tiene, ¿no es cierto?, en los transportadores de creatina específicamente, ¿ya? Que son los que en la insuficiencia cardíaca están inhibidos, ¿sí? Ahora, como les digo, poca evidencia existe. Desde la teoría, la verdad es que suena bastante bonito, y podrían ser líneas de investigación bastante interesantes a futuro para poder determinar si es que este tipo de suplementos podría ser beneficioso para este tipo de pacientes. Ahora, efectos negativos no tendría ninguno, y por eso llama más la atención tratar de utilizarlo en pacientes con este tipo de patología. Cuando hablamos de isquemia cardíaca, ya también está asociado, por supuesto, a la contractibilidad, ¿no es cierto? Y en particular, como ya les mencionaba, un aumento de las reservas de creatina podría mejorar el ATP, por supuesto, y por ende, como sustrato energético propio, tendríamos una menor necesidad de oxígeno y glucosa, que son, por supuesto, lo que vamos a encontrar en una isquemia específicamente. Si ocurre esto, por supuesto, vamos a tener una mayor sobrevida del tejido, ¿ya? Porque va a ser más dependiente de ATP. Ahora, insisto, evidencia existe, más que nada en ratas, ¿no es cierto?, en animales, ¿no es cierto? Son estudios preclínicos, pero como les digo, también es bastante auspicioso poder pensar que podríamos tener una mayor sobrevida en estos pacientes cuando utilizamos un suplemento de creatina. Y para finalizar, ¿no es cierto?, dentro de lo que tiene mayor evidencia científica, la cardiotoxicidad, cómo la creatina podría generar, asociado también a esta regulación de los transportadores de creatina que se ve alterada, ¿no es cierto?, en una consecuencia negativa asociado a lo mejor
a algún tipo de medicamento, en este caso que genere algún grado de toxicidad, como pueden ser las antraciclinas, por ejemplo, que se utilizan en el tratamiento del cáncer y que, en definitiva, si nosotros realizamos una suplementación con creatina, podríamos apalear el daño que puede, el daño que puede generar la toxicidad, asociado, por ejemplo, a un aumento de la apoptosis y aumento de los radicales libres y, por supuesto, a un aumento del riesgo isquémico en este corazón. Entonces, efectivamente, la creatina puede llegar o podría llegar a ser un suplemento que podríamos utilizar en pacientes con enfermedades cardiovasculares de este tipo en particular, que son los que más evidencia tienen, y que por supuesto no solamente lo utilizaríamos para mejorar el performance en una sesión de entrenamiento, sino que también para mejorar la calidad de vida en este tipo de pacientes. Vamos a hablar ahora del jugo de remolacha, que es una fuente muy rica en nitrato. Una vez que es ingerida se reduce a óxido nítrico y por supuesto este óxido nítrico es un precursor de, este nitrato inorgánico, perdón, es un precursor de óxido nítrico, ¿ya? De nitrito, entonces se transforma en nitrato y de nitrato va a ser un precursor de óxido nítrico. Lo interesante es que va a ser o va a favorecer la vasodilatación, ¿no es cierto? Vamos a tener una mayor oxigenación del músculo y por supuesto esto va a ser beneficioso no solamente para el deportista amateur, sino también por supuesto para el paciente que está realizando algún grado de entrenamiento para mejorar su condición cardiovascular o algún tipo de entrenamiento cardiometabólico. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que funciona mejor en pacientes que son desentrenados que pacientes que son altamente entrenados. Porque, por supuesto, si nosotros analizamos, un paciente altamente entrenado ya tiene los variables ventilatorias a lo mejor al máximo, ¿no es cierto? Ya no tiene tanta capacidad de mejorar. En cambio, un paciente a lo mejor incluso que recién se está integrando a una terapia de entrenamiento, por supuesto, se va a ver beneficiado con este tipo de suplementos. ¿Cómo se utiliza? De manera aguda o crónica, los protocolos son entre 1 a 28 días, ¿no es cierto? Se debe consumir entre 5 a 9 milimol de nitrito, es decir, aproximadamente entre 300 a 500 ml de jugo de betarraga, ¿ya? Que por supuesto, si los que lo han probado tienen un sabor bastante particular y por ende hay que tener cuidado con el tipo de preparación que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? Y de lo que le vamos a incorporar para a lo mejor potenciar el sabor de este brebaje. Se debe consumir entre 2 a 3 horas antes del entrenamiento, ¿cierto? Y por supuesto tiene un window de eficacia entre 5 a 40 minutos, ¿ya? O sea, la verdad es que este efecto vasodilatador lo vamos a tener por bastante tiempo. ¿Qué beneficios se ha visto en pacientes con riesgo cardiovascular específicamente o con una alteración cardiovascular? Es que disminuye la presión arterial posterior al ejercicio, aún más que cuando nosotros realizamos ejercicio. Eso, por supuesto, puede llegar a ser beneficioso si nosotros dosificamos de buena manera el entrenamiento. Otro suplemento que es bastante conocido y bastante utilizado es la cafeína, ¿cierto? Que es un antagonista del receptor de adenosina, puede generar un aumento de la liberación de endorfinas, ¿no es cierto? Va a generar una función mejorada del músculo, neuromuscular mejorada, perdón, mejor vigilia y estado de alerta, va a reducir la percepción del esfuerzo durante el ejercicio, va a generar un aumento del inocronotropismo, ¿sí? Y va a generar un efecto anorexígeno, ¿ya? Se va a utilizar de manera aguda o crónica, ya dependiendo del efecto que tú quieras tener en el paciente. Habitualmente cuando se utiliza de manera crónica se ha visto que hay una mayor movilización de ácidos grasos por su efecto lipotrópico y termogénico, y también se ha visto de manera aguda cómo puede generar un efecto neuromuscular mejorado, ¿ya? Se puede usar antes, durante y después de un evento deportivo, ¿no es cierto? Y se recomienda una dosis de entre 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso, y que por supuesto hay que entender que no en todos vamos a generar un efecto ergogénico positivo, ¿no es cierto? Y que incluso en aproximadamente el 30% de la población podemos tener no respondedores, incluso un 10% de la población puede generar un efecto negativo de este suplemento, es decir, que voy a tener taquicardias, voy a tener
un cambio en la presión arterial y, por supuesto, en ese caso debemos suspender inmediatamente el producto, ¿ya? Se utiliza en eventos mayores de 4 minutos. Como les decía, hay distinta evidencia que ha demostrado que, por ejemplo, en pruebas de salto, en pruebas de fuerza, con una dosis aguda, ¿cierto? Ha mejorado los distintos parámetros. Ahora, entendiendo, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de cafeína y hablamos de riesgo cardiovascular, inmediatamente uno dice, no, a esta persona no hay que darle café porque a lo mejor va a generar un mayor riesgo cardiovascular. Y no es tan así, ¿eh? Y hay que ver qué tipo de productos vamos a estar hablando, porque el café, por ejemplo, no es lo mismo que hablar de cafeína anhidra, que es el suplemento que nosotros podemos llegar a incorporar. Como este estudio de Schudler del año 2022 que demostró que cuando nosotros hablamos de analizar la repolarización periódica dinámica, que básicamente es una evaluación de la repolarización ventricular que va a tener el paciente, si nosotros comparamos una bebida energética con cafeína anhidra, nos vamos a dar cuenta que específicamente afecta más el sistema nervioso simpático una bebida energética que la cafeína anhidra como tal, ¿ya? Recuerden, insisto, que las bebidas energéticas no solamente tienen cafeína, o no solamente tienen cafeína anhidra, tienen ginseng, tienen guaraná, tienen taurina y pueden llegar a tener algunos componentes parecidos a los quemadores de grasas, familias de la efedra, y por ende van a tener este efecto potenciado a nuestro sistema nervioso simpático. Y eso sí, por supuesto, puede llegar a generar a la larga mayores riesgos de algún tipo de patología cardiovascular. Ahora, si nosotros analizamos específicamente el café, llama la atención que es un poco contradictorio, ¿no es cierto? La evidencia habla de que hay menos riesgo relativo de riesgo cardiovascular, específicamente, ¿no es cierto?, de falla cardíaca, cuando tenemos un consumo de 2 tazas al día, es decir, no superamos lo que habitualmente se recomienda, que son los 200 miligramos de cafeína al día. Es decir, pareciera ser que esto genera un menor riesgo, ¿no es cierto?, que si solo consumimos, por ejemplo, el café descafeinado o menos de 1 taza de café al día. Claro está que no hay que irse para el otro lado, no es decir que hay que tomar café en exceso, ¿no es cierto?, para poder generar un efecto protector. Aún es muy novel la cantidad de información que existe con respecto a la cafeína y los potenciales beneficios cardiovasculares que podría llegar a tener. Pero pareciera ser que una cantidad dentro de los rangos de normalidad de 200 miligramos al día no generaría ningún efecto negativo. Puede ser también, insisto, por el tipo de componentes que va a tener el café, que a diferencia de una bebida energética es totalmente distinto. Muchachos, debo decir que las cantidades de cafeína que puede llegar a tener una bebida energética puede ser entre los 80 miligramos hasta los 250 miligramos de cafeína, es decir, puede estar tomando es como tomarse una pastilla de cafeína que está enfocada en el deporte, a lo mejor para generar un efecto que a ti te va a servir, a lo mejor para estudiar o para mantenerte con un estado de alerta, ¿ya? Es totalmente contraproducente el uso de un consumo excesivo, perdón, de bebidas energéticas por los componentes declarados y los no declarados que pueden llegar a tener, y por supuesto porque los efectos son totalmente distintos cuando hablamos de un componente aislado como es la cafeína anhidra. Ya para terminar, voy a hablar de los alimentos deportivos, porque muchas veces todos los pacientes que pueden estar asociados a una terapia cardiovascular, ¿no es cierto?, a una terapia física cardiovascular, eh, eh, tienen miedo muchas veces de utilizar cierto tipo de productos, ¿no es cierto?, o tienen ganas de utilizar algún tipo de suplemento. ¿Ya? Y pensemos que podemos llegar, por ejemplo, a tener pacientes a lo mejor que en algún momento fueron infartados y que después están corriendo un maratón, ¿no es cierto?, que están haciendo una actividad física vigorosa sin ningún tipo de inconvenientes. Y en ese sentido, se recomienda el utilizar algún grado de estos tipos de suplementos o alimentos deportivos, que son básicamente alimentos de la industria alimentaria que tributan a entregarte macronutrientes, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, lo que ven en pantalla son distintos tipos de formatos de carbohidratos, como geles, como bebidas isotónicas, como gomitas, como barras de cereal,
que sencillamente te están entregando mayor cantidad de carbohidratos que se absorben de mejor manera cuando nosotros estamos compitiendo, nosotros estamos realizando algún grado de actividad física. Ahora, ¿cuándo los voy a utilizar? Por supuesto, cuando mi requerimiento lo necesite, ¿ya? Si tengo una sesión de entrenamiento ardua, de bastantes horas de entrenamiento, por supuesto, puede ser una opción adecuada. Si tengo a lo mejor una sesión de entrenamiento menor a 45 minutos de una intensidad moderada baja, probablemente no sea necesario incorporarlos, pero si tengo una intensidad vigorosa, ¿no es cierto?, de más de 75 minutos, ya deberíamos estar pensando en incorporar en una medida, ¿no es cierto?, estos tipos de alimentos deportivos ricos en carbohidratos. Lo mismo pasa con las proteínas, ¿no es cierto? Nosotros podemos entender que habitualmente los suplementos de proteínas podemos utilizarlos en pacientes con algún tipo de patología cardiovascular, efectivamente, siempre y cuando estemos seguros de que el etiquetado, ¿no es cierto?, sea el adecuado y que efectivamente hay un análisis detrás de ese producto, ¿ya? No tenemos que llevarlo tan a la ligera por los mismos componentes o las mismas características que habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? Lamentablemente es en un mundo de productos que no está bien regulado y por ende el riesgo es bastante alto, sobre todo cuando hablamos de una persona que puede llegar a tener algún tipo de alteración metabólica o cardiovascular. Lo más importante cuando nosotros hablamos de la proteína es, antes de suplementar, entender que primero tenemos que cubrir los requerimientos de proteína. Entonces, primero hacer una valoración de la cantidad, ¿no es cierto? Un análisis cuál y cuantitativo de la dieta y decir, bueno, esta persona necesita a lo mejor, por el tipo de entrenamiento que está llevando, una mayor cantidad de proteínas, por supuesto, y que por supuesto, por ende, vamos a lo mejor a necesitar una estrategia alimentaria distinta asociada a una mayor cantidad o vamos a utilizar o optar por una suplementación. Y ahí el tipo de proteína, por supuesto, entendemos y la última evidencia ha demostrado que más que el tipo, depende mucho la cantidad que tú estés incorporando durante el día. Incluso el timing que antes se pensaba que era muy importante, ¿no es cierto? Cada cuánto entregábamos la proteína y en qué formato lo entregábamos, al parecer es la cantidad total día la que va a generar un efecto anabólico positivo y que por supuesto va a poder tributar a mejorar tu objetivo específico, ¿ya? Cuando tenemos un paciente con riesgo cardiovascular o un paciente cardiovascular, un paciente con o algún tipo de afección cardiovascular, perdón, y que está con una terapia de entrenamiento metabólico, probablemente al ser una persona sedentaria y al generar algún grado o un cambio asociado al volumen de entrenamiento, el requerimiento de proteínas va a tener que cambiar y va a tener que aumentar, ¿ya? Y por supuesto eso va a beneficiar una mejora en la composición corporal y ya sabemos cómo el músculo esquelético es un órgano endocrino fantástico que va a regular de la mejor manera posible nuestra máquina metabólica. ¿Cuánto es la cantidad que habitualmente se recomienda después de un ejercicio, ¿no es cierto? De 0,4 a 0,55 gramos por kilogramo de peso, que esto es habitualmente lo que se recomienda entre los 20 a 40 gramos de proteína posterior al ejercicio, ¿ya? Ahora, insisto, evalúen si es que lo están incorporando en una alimentación y no necesariamente por la suplementación, ¿ya? Que es lo que habitualmente optamos porque es más fácil, ¿ya? Recuerden, no tiene ninguna incidencia asociado, no tiene ningún riesgo el incorporar estos productos de origen deportivo siempre y cuando ustedes sepan, ¿no es cierto?, o tengan algún grado de certeza de que es un producto inocuo y que efectivamente no va a tener ningún tipo de traza que pueda llegar a ser negativo en mi paciente. Si voy a optar por una proteína, bueno, ya saben, lo primero, lo más importante es ver el grado de certificación, ¿no es cierto? Si tiene una certificación de técnicas de manufactura, si es que específicamente tiene un análisis de trazas, si es que efectivamente se hizo un análisis en HPLC y, por supuesto, o un análisis bromatológico de carácter general. Eso yo te diría que es lo más importante. Luego podemos analizar la cantidad total de la proteína, ¿no es cierto?, del aminograma, la calidad de la proteína como tal, que habitualmente se recomienda que tenga una cantidad de leucina entre los 700 miligramos a los 3 gramos, eh, y que por supuesto eso va a declarar que efectivamente tiene una mejor calidad de proteína. Y por supuesto tratar de siempre evaluar el amino-speaking, que es básicamente las proteínas de relleno que no van a generar ningún efecto metabólico en el anabolismo del músculo esquelético. Por ejemplo, la taurina, la glicina y la glutamina. En este caso, si es que tengo una proteína que
a lo mejor es de 20 gramos por porción y tengo entre esos 3 aminoácidos 15 gramos, claramente estamos hablando de una proteína que tiene una menor calidad y que por ende, por supuesto, voy a tratar de evitar. Pero siempre, como les digo, lo más importante, sobre todo cuando hablamos de un paciente que a lo mejor tiene algún riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? O que efectivamente va a necesitar este tipo de estrategias para un entrenamiento específico, lo más importante es asegurar que la proteína sea o esté correctamente certificada en un análisis de traza. Si no, por supuesto, y que puede ser la opción más válida, la alimentación, muchachos. Cubrir de buena manera los nutrientes asociados a una correcta alimentación, que siempre va a ser, como ya había mencionado anteriormente, el primer objetivo. En conclusión, se debe enseñar a comer al deportista, a involucrar al grupo familiar, debe existir una adecuada distribución de comida al día, debe haber una correcta selección de alimentos, y el uso de suplementos alimenticios solo se debe usar en caso estrictamente necesario en el deportista recreativo y que por supuesto tenga algún grado de riesgo cardiovascular. Nada, nada, absolutamente nada va a reemplazar una buena planificación alimentaria para el tipo de entrenamiento que va a estar teniendo, por supuesto. Y eso va a ser aún más beneficioso que lo que podamos llegar a generar como beneficios por un suplemento nutricional en este tipo de pacientes. Bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado la presentación, espero que se les haya servido de algo y vamos, no sé si vamos a las preguntas. Cristian, ¿cómo estás? Cristian, toca mi presentación, que es un caso clínico, que es Ah, más chiquitito, yo creo que al final las perfecto. preguntas, ¿o no? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sin ningún Muchas problema. gracias, Cristian, por la presentación excelente. La verdad es que ahí hay hartos puntos que tenemos que considerar también, del punto de vista también nosotros como rehabilitadores. Así que hay harto que después probablemente tengamos que compartir experiencias digamos, aquí en la mesa redonda. Compárteme mientras para poder compartir mi pantalla. A ver, ahí sí. Ya, Ahí acá, sí. espérame. Todavía no, A me ver. tienes que dar a mí el hosting. Ah, ya, perdón. Dame un segundito. Mientras, para quienes deseen realizar alguna pregunta, escríbanlo en el chat y al finalizar las presentaciones vamos a proceder con las preguntas. Bien, aquí estamos. Bien, entonces, ahí estamos. Bien, bueno, en relación a lo que estamos conversando, es cierto que es los suplementos alimenticios, ¿cierto? Y el riesgo cardiovascular. Voy a presentar un caso clínico, pero previo a ello, ¿cierto? La idea es saber que actualmente, a lo largo de este último tiempo, existe un aumento en la participación deportiva de los distintos sujetos, de la actividad física, pero no solo de ellos, sino también del consumo de ciertas sustancias y algunos medicamentos, ¿cierto? Que tienen algún impacto en el sistema cardiovascular. Ya, por ejemplo, en el caso de nosotros, que nos encontramos a diario con nuestros pacientes, habitualmente, ¿cierto? Personas con enfermedades crónicas, ya que, espérenme, voy a poner acá el puntero, que habitualmente están en algún programa, ¿cierto? Estratégico, un programa multidisciplinario, un plan terapéutico con algún fin terapéutico, junto a un plan farmacológico, ¿sí? El problema está, como bien decía Cristian, de que muchas veces cuando esta persona no está a cargo de un equipo multidisciplinario, no está a cargo de un tratante, ya invierte esta pirámide de la nutrición deportiva. Es decir, ya como bien decía Cristian, o sea, lo que nosotros tenemos que decirle siempre al paciente y promover, ¿cierto? Es que a través sí, de la alimentación, una dieta balanceada, un plan de alimentación balanceado, consiga los nutrientes, ¿cierto? Y con ello lograr el objetivo en el cual se está trabajando con ese paciente, ya sea un paciente sarcopénico, un paciente que está en proceso de baja de peso, un paciente dislipidémico, etc. Pero actualmente vemos que un porcentaje importante de personas se encuentran o se rigen bajo esta pirámide invertida, en donde antes de consultar a un especialista, se deja llevar, ¿cierto?, por el consejo del conocido, inmediatamente antes de evaluarse comienza con suplementación. Y ese es el grosso error. Por lo tanto, les quiero presentar a este paciente de iniciales, como ven acá, un hombre muy joven de 36 años, casado, arquitecto, 2 hijos.
que hace 5 meses inicia un plan de tratamiento, de entrenamiento en un gimnasio sin ninguna evaluación previa por algún especialista, ¿ya? Consume a lo menos 8 tazas de café al día, 2 a 4 bebidas energéticas día por medio. Es usuario desde hace 6 meses de suplementos deportivos a base de andrógeno exógeno, ¿ya? O sea, vemos acá entonces el perfil, un paciente que es arquitecto, que muchas veces trabajan por proyectos, ¿cierto? Probablemente gran parte del día frente al computador, un aumento importante, ¿cierto?, del consumo de las bebidas energéticas, ¿ya? Y además está realizando un plan de entrenamiento sin ninguna prescripción y además es usuario de suplementación deportiva que no sabemos si está certificado o no, ¿ya? Dentro de los antecedentes mórbidos es una persona con un grado de obesidad 1. Por pandemia, dentro de estos 2 años, aumentó 10 kilos, sin diagnóstico conocido por parte de él, ¿ya? Con hábito tabáquico suspendido hace no mucho, hace 3 meses, con un IPA de 10, y pese a que estaba entrenando, ¿ya? Es una persona con una conducta sedentaria importante, ¿ya? Espérenme, voy a ampliarlo acá. Con una conducta sedentaria importante, o sea, gran parte del día refería que pasaba en posición sentado, ¿ya? Y el tiempo que no estaba sentado se estaba trasladando en auto a su casa. El paciente consulta por dolor torácico anginoso, documentándose un infarto agudo del miocardio de la cara anterior, como vemos acá, ¿cierto? Y un superdesnivel de la derivación 2, 3, ABF. Se inicia un plan terapéutico farmacológico, es llevado a coronariografía, encontrándose un compromiso de la arteria coronaria derecha, ¿ya? Y se procedió a realizar una angioplastía primaria por acceso femoral derecho. Ahora, dentro de los resultados de ayuda diagnóstica, ¿ya?, en la coronariografía se pudo describir una ectasia leve, pero sin lesiones significativas de la arteria descendente anterior, una ectasia en el tercio distal de la arteria circunfleja, una ectasia en el tercio medio con oclusión aguda, o sea, ya hay oclusión en este paciente, con abundantes trombos en tercio distal de la arteria coronaria derecha. O sea, la ectasia coronaria es una dilatación difusa, ¿cierto?, de las coronarias que habitualmente corresponde es mayor a 1.5 veces el diámetro de las arterias coronarias adyacentes. Ya se caracteriza entonces, ¿cierto?, por una disminución de la velocidad del flujo, digamos, coronario, lo que tiende muchas veces a desarrollar el paciente trombo. Y es lo que se llama como una enfermedad aterosclerótica, pero que es distinta, ¿cierto? Es como una variable de esta enfermedad aterosclerótica, ¿ya? Si uno realiza una coronariografía, un porcentaje muy bajo presenta esta ectasia, aproximadamente entre un 0.3 a un 5% de las personas, muchos de ellos son asintomáticos, ¿ya? La persona que presenta estas ectasias coronarias, los asintomáticos, ¿ya?, cuando se diagnostica a través de la coronariografía, tienen una mortalidad a los 2 años de un 6%, y los que son sintomáticos, ¿ya?, tienen una mortalidad de 7% a 2 años, ¿ya? Bien, posterior a ello se realizaron tromboaspiraciones de estos trombos abundantes a través de la posterolateral, se realizó una angioplastía con balón, ¿cierto?, obteniéndose 0% de estenosis residual, ya con un TIMI 3 en el vaso. Posterior a ello, ¿cierto?, se recanalizó hacia la descendente posterior con resultados óptimos, por lo que se implanta un stent medicado, ¿ya? Y ahí se logró el 0% de estenosis residual y finalmente se termina, ¿cierto?, sin ninguna complicación el procedimiento. Pues bien, ahora, si nos enfocamos en este paciente, vemos que es un paciente joven, con una conducta sedentaria importante, consumiendo, ¿cierto?, bebidas energéticas, cafeína, esteroides anabólicos, por lo tanto, y no se sabe de todos los antecedentes que hay detrás de ellos. O sea, sabemos que tiene una obesidad grado 1, pero probablemente previo a ello, ¿cierto?, era normopeso, ¿ya? Ahora, la cafeína, como bien decía Cristian, ¿cierto?, bueno, es un antagonista de la adenosina y estimula la secreción de la catecolamina, o sea, es un estimulante del sistema nervioso central. Las dosis, ¿cierto?, que mencionó Cristian también aparecen acá, ¿ya? Pero sobre 9 miligramos por kilogramo, ¿cierto?, ya podría existir un mayor riesgo de efectos secundarios asociados a este exceso de cafeína.
¿ya? Y en personas con enfermedades arteriales coronarias, se recomienda no más de 3 tazas, ya con un riesgo relativo de 1,48. Bien, en relación a las bebidas energizantes, ya estas bebidas energizantes también, como se me mencionaba previamente, no solo tienen cafeína, sino también otros componentes que potencian aún más, ¿cierto? Esta estimulación, ¿cierto? Energética del paciente, del sistema simpático, ¿ya? Las concentraciones de cafeína puede variar en las bebidas energizantes, puede ir de 9 hasta 200 miligramos de onzas. Ya, por lo tanto, es bien amplio y de acuerdo a las características, ¿cierto? Y a la marca de estas bebidas energizantes. Por otro lado, tenemos los esteroides anabólicos, ya que estos esteroides anabólicos, ¿cierto? Llamados anabólicos androgénicos, ¿cierto? Los AS, son este grupo de moléculas que incluyen andrógenos que se producen endógenamente, como la testosterona, ¿ya? Pero también existen estos derivados que son fabricados sintéticamente, que son en realidad lo que nosotros encontramos, ¿cierto? En estos suplementos que compran nuestros pacientes. 1 a 3% de la población en Estados Unidos lo consume, ¿ya? Y la persona que lo consume, al parecer, tiene un riesgo mayor de mortalidad, o sea, de 6 a 20 veces mayor cuando sobrepasa los límites correspondientes, ¿ya? Y de las personas que mueren, ¿ya? El 30% es por causa cardiovascular. Bien. En relación a la cafeína, ¿cierto? Generalmente se utiliza para mejorar la capacidad aeróbica, el pic de concentraciones es a la hora, ya con una vida media aproximadamente de 6 horas, donde los efectos cardiovasculares se pueden, digamos, pueden volver a su basal, incluso puede ser hasta después de las 10 horas, ¿ya? Cuando existe una sobredosis o un consumo importante, como mencionamos, sobre 9, ¿cierto? Miligramos por kilogramo peso, se podría provocar cardiotoxicidad. Ahora, sabemos que la cafeína, al parecer también en forma crónica, con dosis moderadas, aceptables, como se mencionó también, tiene efectos beneficiosos por este digamos, estímulo, ¿cierto?, del óxido nítrico, ¿cierto?, y otros más, tiene efectos beneficiosos, pero cuando existe una sobredosis de la cafeína pudiese provocar cardiotoxicidad, con efectos secundarios como la taquicardia, una vasoconstricción coronaria, periférica, y aumento de las presiones arteriales, ¿ya? Ahora, generalmente estos efectos ya pueden ser mayores en aquellas personas que tienen enfermedades cardiovasculares adyacentes, ¿ya? Vemos acá, entonces, que podemos, como vemos acá en verde, podemos encontrar como un efecto crónico efectos beneficiosos, metabólicos, ¿ya? Pero cuando tenemos una sobredosis de cafeína, podemos encontrarnos con estos efectos no deseados agudos, sobre todo en aquellas personas, como dije, con enfermedades cardiovasculares asociadas, ¿ya? Y lo que podemos nosotros encontrar acá es una inhibición, ¿cierto?, de esta hiperemia inducida, una inhibición de la adenosina, ¿cierto? Por lo tanto, digamos, va a generar una disminución de la perfusión a nivel coronario. O sea, sabemos que la adenosina es un vasodilatador, ¿cierto? Acá va a haber una inhibición de esta, ¿cierto? Generando, sobre todo durante el ejercicio, una disminución de la perfusión del miocardio. Podemos encontrar también en forma aguda un aumento importante del inotropismo, ¿cierto? De la fuerza de contracción del ventrículo, un aumento en la automaticidad, que en el fondo puede promover un desarrollo de arritmia en personas con factores de riesgo cardiovascular, un aumento de la presión importante también en aquellos, sobre todo, pacientes con hipertensión ya diagnosticada y no controlada. Por lo tanto, dentro de nuestra evaluación inicial con nuestros pacientes, debemos considerar estos hábitos de alimentación, ¿ya? Ahora, en relación a la interacción con el ejercicio, durante el ejercicio la cafeína actúa como un estimulador simpático. Y por otro lado, disminuye la recuperación autonómica post ejercicio. O sea, esta persona se mantiene con valores adrenérgicos mucho más elevados, probablemente, ¿cierto? La respuesta cronotrópica de recuperación, ¿cierto?, va a estar en déficit, ¿ya? Y este otro dato también, que como les mencionaba, existe una disminución durante el ejercicio de la reserva de perfusión coronaria, ¿ya? Esto en sujetos sanos es de 14%. Sin embargo, en personas con enfermedades coronarias podemos encontrar que existe una disminución de la perfusión coronaria
de un 25%, lo que puede llegar a ser significativo. ¿Ya? Esto es después de consumir 200 miligramos de cafeína por vía oral. ¿Ya? Bueno, y acá vemos, como mencionábamos, lo voy a pasar rápido esta diapo por el tiempo, digamos, pero podemos ver, miren cómo varía. O sea, tenemos el Fix Energy Drink, que en el fondo es de 500 miligramos, ya, versus, por ejemplo, un Ice Coffee, que es de 99 miligramos. Entonces, la diferencia en el mercado, hay una amplia variedad de estas de los cafés que se venden. El Starbucks también está por acá, el latte del Starbucks, ya, 65 miligramos. Ahora, es importante considerar también que existe una gran variabilidad individual en la respuesta a la cafeína, tanto para las mejoras, como para los beneficios, como para los eventos adversos, ¿ya? Espérenme un poco acá. Bien. Tenemos entonces estos eventos cardiovasculares ya asociados a estos shots energéticos, ¿cierto?, de las bebidas energizantes, en donde existe, al parecer, un mayor estímulo al sistema nervioso simpático, más que la cafeína, ¿cierto?, como lo mencionábamos, porque está compuesto por otros componentes, ¿cierto?, que potencian aún más su efecto. Y acá vemos, por ejemplo, que el shot de energética aumenta la presión arterial post-ingerta y esto puede durar por hasta 6 horas. ¿Ya? 2 latas de bebidas energéticas aumentan un 20% el riesgo de un paro cardíaco en personas con afección cardíaca subyacente. ¿Ya? Los efectos secundarios cardiovasculares asociados a estas bebidas energéticas ya es bien amplio. Ya podemos encontrar distintos tipos de arritmia, elevaciones de la presión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, podemos incluso llegar a la disección aórtica. ¿Ya? Por otro lado, cuando hablamos de estos esteroides anabólicos androgénicos, vemos acá que cuando son utilizadas, porque pueden ser utilizadas con fines terapéuticos bien prescritos, ¿cierto?, después de una evaluación, ¿cierto?, por un especialista, tiene efectos positivos, pero cuando se ingiere con dosis suprafisiológica es cuando aparecen estos efectos negativos secundarios, principalmente cardiovasculares y del sistema reproductivo, ¿ya? Bien sabemos que estos son usados con frecuencia por atletas de alto rendimiento, ya por fisicoculturistas o personas que quieren iniciarse en el hábito deportivo, y ahí es donde está el error, en donde probablemente este paciente, el del caso clínico, nunca consultó a un especialista, ¿ya? Probablemente el objetivo de él era mejorar su rendimiento, mejorar la masa muscular. Ya sabemos que el efecto negativo asociado a estas dosis suprafisiológicas ya es dado por el efecto, digamos, que aumenta el estrés oxidativo. O sea, acá lo que ocurre, digamos, es que existe una inflamación, ¿cierto?, que va a actuar a través de la mitocondria, lo que va a generar, ¿cierto?, este estímulo a nivel citotranscripcional, y vamos en definitiva a tener un mayor estado oxidativo a esta persona. Por otro lado, vamos a encontrar apoptosis, inflamación, cambio en esta homeostasis endocrina, que en definitiva van a desencadenar estas alteraciones, digamos, estas complicaciones al sistema cardiovascular. ¿Ya? Vemos acá cómo las complicaciones que más se observan en los HAS ya responden básicamente a que se produce una alteración del perfil lipídico, es decir, existe un aumento ya del LDL, una disminución del HDL, o sea, una persona que probablemente está con un sobreuso de los HAS y que se alimenta de manera adecuada y es de manera crónica, ¿cierto?, con dosis sobrefisiológica, puede ser que el paciente llame, ¿cierto?, a desarrollar esta dislipidemia, ¿cierto?, asociada a los HAS. ¿Ya? Generalmente estas se pueden encontrar incluso hasta 2 meses después de su uso, o sea, ya a los 2 meses el paciente ya tiene riesgo de desarrollar estas alteraciones lipídicas. Por otro lado, está asociada a alteraciones estructurales del corazón, ya generando una hipertrofia ventricular. ¿Ya? Alteraciones también en los niveles de la presión arterial por esta inflamación y daño, ¿cierto?, a nivel del endotelio,
lo que va a desarrollar en definitiva estas alteraciones de regulación de la presión arterial, y por otro lado también va a promover un ambiente más protrombótico. Ya van a haber alteraciones en la coagulación, incluso la sangre puede llegar a ser mucho más viscosa, desarrollando un medio en donde sea promotor también de formación de trombos. Por lo tanto, vemos acá que todos estos ya componentes va a desarrollar un aumento, va a generar un aumento del riesgo cardiovascular en personas, ¿cierto?, que consumen en forma irresponsable estos suplementos. Ahora, en relación al ejercicio, ya lamentablemente, cuando existe un aumento importante en el consumo de estos HAAS, se pierde la respuesta adaptativa antioxidante que se induce a través del ejercicio. O sea, aquí la cardioprotección a través del ejercicio se pierde, o sea, existe un deterioro de esta cardioprotección, ¿ya? Por otro lado, el entrenamiento a largo plazo, asociado con la administración de los HAAS, ¿cierto?, reduce las propiedades de relajación del ventrículo izquierdo, o sea, también se pierden los efectos beneficiosos que tiene el ejercicio sobre la función del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y la combinación de actividad física y el uso indebido también prolongado y crónico de estos HAAS conduce a una predisposición a diferentes patrones también de lesión miocárdica e incluso llegando hasta la muerte súbita. Por lo tanto, un mensaje, digamos, aquí a los colegas, a quienes están presentes: una apropiada evaluación puede determinar una buena prescripción. Y lo puse así, en forma muy transversal, porque en la medida que nosotros, ya sea el nutricionista, el médico, el kinesiólogo, la enfermera que trabaja en un programa de rehabilitación cardiovascular, cardiometabólico, realiza una buena evaluación, vamos a poder determinar los hábitos, ¿cierto? Y en función de ello determinar la buena prescripción, ya sea del ejercicio, de una buena planificación en el plan de alimentación, una buena prescripción a través de los medicamentos, ¿ya? Por lo tanto, las directrices a seguir dependen de ti y en segundo plano de tu paciente. O sea, es importante y fundamental saber específicamente nuestros factores de riesgo del paciente, qué es lo que está consumiendo, ya, digamos, cómo está su plan de alimentación, si realmente requiere o no una suplementación asociada. Por lo tanto, vemos que este paciente, a lo mejor, si no hubiese estado expuesto a estas bebidas energéticas, si no hubiese estado expuesto a los HAAS, ya no se hubiese desarrollado, ¿cierto?, este evento ya agudo. Como les mencionaba, un porcentaje de pacientes son asintomáticos, digamos, a la ectasia coronaria. Sin embargo, en él, ¿cierto?, se vio afectado en forma importante el desarrollo, incluso no solo de trombos, sino que también tenía esta estenosis, ¿cierto?, una placa ateromatósica, probablemente también asociada a este consumo de suplementación. Y a modo entonces, como conclusión, ya, el fácil acceso a esta sustancia debe ser manejado como una estrategia a intervenir desde la salud pública. Ya, el uso indebido, prolongado y el abuso de los HAAS conducen a efectos adversos en todos los tejidos y órganos, principalmente en el sistema cardiovascular. El consumo suprafisiológico de los HAAS inhibe, lamentablemente, los beneficios que otorga el ejercicio físico. Y la suposición de polifármaco dificulta la atribución de los efectos observados en un solo medicamento, como lo vimos en este paciente. O sea, no sabemos qué lo provocó en definitiva, si fue la suma de ambos, si solamente fue el AS, ¿ya? El equipo de salud debe ser consciente de los mecanismos involucrados en la cardiotoxicidad, las consecuencias patológicas y clínicas, así como también la herramienta de diagnóstico para resaltar el daño cardíaco de los usadores de AS, de las bebidas energéticas, entre otros, ¿cierto?, con el fin de considerar el abuso de sustancia en el diagnóstico diferencial y llevar a cabo la prevención primaria y secundaria en nuestros pacientes. Muchas gracias, aquí está mi correo, por si quieren que les envíe la presentación. Y también está, hoy me desconecté, y también estaba la cuenta de Soquicar y Xochiquimet para que también la sigan. Muchas gracias, les habla acá Rosario, muchas gracias a todos los que se conectaron. Erika, obviamente muchas gracias a nuestra invitada estrella también, Christian Pichel, por su importante información que es ajena a nuestro quehacer día a día como kinesiólogos. Y solamente rescatar un par de preguntas del chat, Cristian.
tienen que ver primero sobre el uso de algún suplemento en forma como preventiva, para, que un poco lo contestó la Erika, ¿cierto? O lo otro, hablaban del uso de estos suplementos del área de la medicina, el Fresubin, el Protinex, Mm, como dentro de sí, eso. mira, ¿A qué nos estamos eso, enfrentando? ¿Es como peor el remedio que la enfermedad? eso es interesante porque si bien son suplementos, se conocen como módulos calóricos, fórmulas poliméricas enterales. Entonces, se regulan de distinta manera por el ISP. No es un suplemento nutricional deportivo, ya es un suplemento clínico. Entonces, no necesita estas certificaciones de las cuales yo hablaba, ya estaban certificados. Ya por eso habitualmente están por Fresubin o por Abbott, ya esos son esas son sus cartas de presentación. Y habitualmente los módulos calóricos proteicos se utilizan cuando hay una deficiencia o no puedes llegar en función de alguna condición específica, o sea, ya sea de que no puedes consumir un alimento o específicamente a través de que pasa mucho, lamentablemente, que sobre todo en salud pública, que muchas veces el régimen en algunas patologías no llega a cubrir, el régimen que te entregan no llega a cubrir los requerimientos por el factor de injuria que puedes llegar a tener de la patología. Pero sí, ojo que funcionan efectivamente porque finalmente sí llegas a cubrir el requerimiento, pero se regulan de distinta manera, por si acaso, para que no lo mezclen en el mismo grupo. O sea, no hay que Sí, indicarle a un paciente que está en su casa que va a hacer ejercicio porque tienen otra indicación, ¿cierto? exactamente, exactamente. Oye, nos hablaban también, para ver solamente la última pregunta, primero felicitarlos por las presentaciones, fueron completas, y decirle a todo el mundo que están disponibles en nuestro canal de YouTube de Soquicar, así es que los que no se pudieron conectar o quedar hasta el final, va a estar disponible para que lo puedan seguir revisando, que tiene que ver con el uso durante la quimioterapia. Dice que tenías un paper interesante, si nos podías mandar después a nosotros a través de la sociedad, y nosotros lo difundimos a través de nuestras redes sociales. De quimioterapia y suplementación. Sí, creatina específicamente hay un poco de información de eso. Mira, la verdad es que existen dos corrientes o dos líneas de investigación específicas. Supuestamente un grado de efecto antitumoral que puede llegar a tener la suplementación de creatina en pacientes con cáncer colorectal. Pero no hay, o sea, no hay tanta evidencia, es la verdad muy nuevo y es súper irresponsable decir que efectivamente deberíamos usarlo como, va para allá, digamos, podría ser interesante, aún no se sabe muy bien cuál es el efecto específico de la creatina en este tipo de pacientes. Y con respecto a la quimioterapia, existe un estudio que yo recuerdo haber leído que básicamente hablaba de mejora en la composición corporal a través de la bioimpedancia, y eso específicamente no es a ver, no es que la creatina mejore la composición corporal. Básicamente la creatina hace que absorbas más agua en el miocito y entonces tu músculo va a ser más grande en agua. Entonces si la bioimpedancia que evalúa agua eh, te va a dar que tienes más masa muscular y en definitiva no es eso, digamos, no es que sea funcionalmente mejor. No tienes Ya más masa siempre, muscular, solamente estás inundado. exactamente, exactamente. Ahí la retención de agua, dependiendo del paciente, puede ser de medio kilo a 1 kilo, pero no, desde las conclusiones que recuerdo haber visto en ese estudio, no hablaba específicamente de una mejora en el tratamiento de la quimioterapia o de cómo Tolerancia, toxicidad. toleraba la quimioterapia, exactamente, sino que solamente estaba enfocado en mejora en la bioimpedancia, que ahí ya sabemos que hay un Y hay un efecto. clásico de eh, la medicina. Oye, exacto. Carolina tiene la mano levantada para hacer la última pregunta. Carolina, puedes abrir tu Hola, micrófono. hola. Me encantó la presentación y la verdad es que, bueno, tengo varias preguntas, sobre todo con la creatina y ahí que hablaron sobre con los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque ellos hay que controlar mucho el balance hídrico, sobre todo Mm. porque tienden a hacer edema de pulmón, de extremidades inferiores. Entonces, yo la verdad es que yo soy nutricionista, trabajo en rehabilitación cardíaca con pacientes cardiooperados, insuficiencia cardíaca, infartos, y ocupo generalmente los suplementos de farmacia, los de Avo, de Fresubin, y no los suplementos deportivos porque me causan esta como eh,
no sé, no rechazo, pero como que no sé si van a tener en realidad la cantidad de proteínas que podrían tener, qué pasa con la parte cardiorrenal de las insuficiencias cardíacas, y eso quería como preguntar a Cristian. Mira, buena pregunta. No hay que confiar. Así de sencilla. A ver, en la gran mayoría de los productos, de los suplementos, tienen una mayor concentración de sodio de lo que Sí. efectivamente declaran. Eh, Muchos no declaran la cantidad de fósforo que tienen, y también puede ser un nutriente o un nutriente crítico en particular. Sí. Y con respecto a la creatina en insuficiencia cardíaca, primero tienes que asegurarte de que la marca específicamente de la creatina esté certificada, y ya ahí tenemos una limitante que en Chile tienes que mandar a buscarla a Estados Unidos. Ujú. Habitualmente los protocolos que se utilizan en insuficiencia cardíaca son para evaluar test de caminata 6 minutos, y Sí. efectivamente mejoran el test de caminata, pero desde un punto de vista ergogénico, ya como ya bien mencionaba, asociado a la liberación de ATP y cómo utilizan este sistema energético para tratar de generar la prueba. Y como es un Ya. movimiento tan demandante para este tipo de pacientes, claramente generan un beneficio. La literatura habla de que esto podría ser una terapia que a la larga podría mejorar la calidad de vida del paciente, porque finalmente, de cierta manera, te ayuda a hacer estas tareas, que es como una caminata, de mejor manera, digamos, ¿ya? Y con un mejor desempeño. Eh, Aún es muy novel toda esta evidencia que habla, y efectivamente tenemos este efecto que, insisto, es totalmente individual de cuánta agua retenemos. Entonces no es como que yo diga, no, tú vas a retener 500 cc en otro 1 kilo. Es totalmente variable, y por supuesto puede ser una limitante dependiendo del nivel de gravedad que puede, o el estadio que puedes llegar a tener en la insuficiencia cardíaca. Perfecto, muchas Sí. gracias, Cristian, nuevamente. Muchas gracias Muchas por tu gracias. pregunta, Carolina. Cualquier cosa podemos contactarte directamente con Cristian Pichel a través Así es. del correo, y obviamente con la Ya. Kika también. Y la idea de este webinar, y les agradezco a los dos la presentación y la disponibilidad, es que personalmente, y lo digo bien de mi punto de vista, me estoy encontrando con gente que consume bebida energética a las 2 de la tarde para ir a la clase de metodología de la investigación, con gente que toma proteína porque trota en la playa. Entonces estamos entendiendo que una cosa es, son suplementos deportivos para deportistas, ¿ya? Que la magia no existe en nutrición ni en kinesiología. La magia eres tú, como dicen tanto, ¿cierto? Uno tiene que trabajar, uno tiene que lograr las cosas, el ejercicio bien prescrito, la pauta alimentaria bien indicada, es lo que va a lograr finalmente la meta de mantener un hábito de vida saludable y la baja de peso y todo lo que el paciente quiera lograr. Así es que, Cristian, nuevamente te agradezco como profesional invitado a Sequicar, tu profesionalismo. El webinar va a quedar grabado, y seguramente lo están viendo en YouTube, ¿ya? El día de la noche se libera el de la semana anterior. Y eso, cierro con esto el webinar. Les deseo una muy buena noche a todos y muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.